Hermanos, es difícil hablar sobre la persona del Señor Jesucristo porque nosotros siempre nos quedamos cortos en los adjetivos que usamos para describirlo. Y es también difícil hablar sobre la persona del Espíritu Santo porque igualmente no es tan fácil poder hablar considerando que Él es Dios, que Él participa de la misma esencia del Padre y del Hijo. Recordemos, Dios existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios en toda su dimensión, es decir, comparten todos sus atributos y comparten también en consecuencia honor, gloria, honra y alabanza. Son exactamente iguales. Y por eso no es fácil, porque hombres como nosotros hablando de la deidad no es un asunto tan simple. No es pararse detrás de un púlpito y decir una serie de cosas acerca de ellos, sino que tenemos que tener la reverencia que se requiere para hablar del Espíritu de Dios. En el contexto en el cual aparece esta enseñanza del Espíritu Santo, creo que Juan es el que más describe en una forma mucho más detallada quién es el Espíritu Santo, cuál es la labor del Espíritu Santo, qué es lo que Él va a hacer específicamente para instruir a los discípulos y revelarles la verdad, cómo también él iba a recordar todo lo que el Señor Jesucristo había dicho, cómo venía para glorificar al Padre, cómo venía para convencer también al hombre de pecado, de justicia, de juicio, y una serie de otras características que Jesús, mejor dicho, dice respecto a lo que iba a pasar con ese Consolador que Él iba a enviar un día. Y en el contexto en el cual lo hace es significativo, es singular, porque recordemos son las horas previas antes de que Jesús parta a la cruz a morir por los pecadores. Jesús continúa enseñando a sus discípulos y particularmente sigue animando a sus afligidos. Recuerden que el versículo 1 del capítulo 14 es el que da todo el contexto de lo que viene después en ese gran discurso del aposento alto, quiero decir. No se turbe vuestro corazón. Jesús está mirando a sus discípulos, sabe lo que está pasando en sus pensamientos y sentimientos más íntimos y sabe que ellos están confundidos, están afligidos, están tristes porque el Señor Jesucristo ya le ha dicho de una forma mucho más directa de que no va a estar con ellos más. Por tanto, Jesús les dice que a través de lo que Él es y de la fe en Él y la confianza que depositen en Él, entonces van a poder enfrentar lo que va a pasar en lo sucesivo. Les dice que Él tiene una identidad particular, Él y el Padre uno son, el que le conoce a Él conoce al Padre, con el propósito de que esa identidad de la divinidad como hecho hombre, ¿cierto?, pueda darles también la fuerza para ellos ver lo que va a pasar en lo sucesivo y poder salir airosos de las dificultades. Le dice que su poder está a disposición de ellos también. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Le dice Jesús igualmente que está disponible para ellos para responder a sus oraciones, oraciones que hace evidentemente en la voluntad de Él. Todo lo que pidiere al Padre en mi nombre para glorificar al Hijo, para glorificar al Padre, obviamente Él lo va a responder. Esto debía animarles, prepararles anticipadamente antes de que viniese las dificultades más grandes, cuando lo iban a ver colgado en una cruz sin posibilidades de bajar de allí, con todos los demás burlándose de Él, cuando lo iban a ver expirando en la cruz, dando su último suspiro en ese lugar, entregando el alma en ese lugar, y ellos entonces iban a quedar completamente entristecidos, no iban a saber cómo actuar, cómo reaccionar ante eso. El Señor Jesucristo le está preparando para las situaciones difíciles de esa manera. Ahora no entendían, pero un día entenderían lo que el Señor les transmite en estas últimas horas que pasará con ellos. Ahora no tenían capacidad para discernir adecuadamente lo que Jesús le estaba diciendo, ni siquiera tenían tiempo para procesarlo, porque una enseñanza tras otra le entregó el Señor y aún no había venido el Espíritu Santo. Junto con ellos Jesús les exhorta a manifestar su amor
por Él por medio de la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos, le dice en el versículo 15. Con este mandamiento Jesús declara que el amor no es un mero sentimiento, sino una acción de sumisión y obediencia a la voluntad de Él. La forma en que se expresa ese amor es obediencia a su palabra. Más adelante, en este mismo contexto, va a decir lo mismo con otras palabras y va a reiterar una y otra vez que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Una y otra vez reitera el mismo concepto, que el amor hacia el Señor Jesucristo no está, dado por lo que nosotros decimos, sino por la forma en que obedecemos lo que Él ha dicho a través de su palabra. Pero naturalmente, sabemos, nadie está capacitado para obedecer la palabra de Dios. Toda persona que nace en esta tierra no puede ni quiere guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que dicen las Escrituras. De hecho, ni siquiera puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo. Requiere previamente nacer por el Espíritu, tal como Jesús le dijo a Nicodemo. Necesariamente tiene que haber una naturaleza distinta para que pueda buscar a Dios, para que pueda anhelar a Dios con distintos pensamientos y sentimientos y anhelos. Una nueva naturaleza es la que requiere toda persona para poder desear, anhelar, obedecer los mandamientos. Pero aún así todavía necesita más. Y esto nos lleva entonces a introducirnos en los versículos 16 y 17, donde yo me quiero detener en esta noche. Donde Jesús les hace a sus discípulos una nueva y gloriosa promesa. Es la promesa del gran Consolador. La palabra consolador es de difícil traducción, dicen los teólogos. No en el sentido de que no se pueda traducir, sino en sus alcances e implicancias. Aunque el significado primario es alguien llamado a estar a tu lado para ayudar, ese es el significado primario, alguien que viene al lado nuestro para ayudarnos, es imposible agotar el sentido y las implicancias de esta palabra. Alguien escribió, los griegos la usaban en muchos contextos. Un paracletos, esa es la palabra que utiliza en el original, podía ser una persona llamada como abogada para defender a un acusado, al que se le va a imponer una pena. Podía también tratarse de un experto al que se llama para que aconseje en una situación difícil. O alguien a quien se llama para ayudar, por ejemplo, a una compañía de soldados que se encuentra deprimida y desanimada, infundiéndole nuevo ánimo. Siempre el paracletos es alguien que se llama para que ayude en tiempo de dificultad o necesidad. Ese es como el significado primario y básico. Alguien que se llama para que esté al lado nuestro para ayudarnos a sobrellevar situaciones difíciles. Y miren qué interesante, porque el contexto habla precisamente de eso. No se turbe vuestro corazón. Habían problemas para comprender en los discípulos y además para aceptar una verdad que reitera el Señor Jesucristo. Es necesario que yo me vaya. Yo me voy. Habla, ¿cierto?, de ir a morir en la cruz, habla de ir posteriormente a la presencia del Padre, habla de ir a preparar moradas para ellos, pero ¿qué es lo que dice en términos generales? Que Él ya no va a estar más con ellos. Y entonces para los discípulos era algo complejo. Por tanto, esta promesa tiene un significado y un sentido muy profundo en el contexto en el cual el Señor lo dice. Está diciendo, no se preocupen. Yo enviaré a uno que venga a vuestro lado para llevar su carga y luchar sus batallas mientras están en esta tierra. Eso es lo que está diciendo el Señor en otras palabras. Tranquilos, no se turbe vuestro corazón, no se aflijan, porque aunque yo me voy, yo voy a enviar a alguien que venga a su lado para llevar su carga. Los discípulos no quedarían huérfanos. Eso es lo que dice el versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es verdad que Jesús ya no estaría con ellos como lo estuvo durante 3 años y fracción, pero enviaría su Espíritu para que estuviera con ellos para siempre. Y esto es significativo.
El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre personas y estaba circunstancialmente en ellos, pero el Espíritu Santo que el Señor promete aquí es el Espíritu Santo, el mismo obviamente, pero ahora con una tarea distinta, vendría a ser morada en ellos para siempre. En estos versos vemos algo de la trascendencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente y de la iglesia en general. Hay personas o hay quizás iglesias, no sé cómo llamarles en realidad, a veces movimientos que dicen, no, allí donde hay solo la Biblia no está el Espíritu Santo, ignorando que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. No, donde se ve el Espíritu Santo es donde hay manifestaciones visibles del Espíritu Santo. Y piensan que la presencia del Espíritu y el lugar que se le da al Espíritu es ver a personas convulsionando en el suelo, gritando desaforadamente, haciendo contorsiones, ¿cierto?, un tanto circenses en el suelo, o personas que hacen una serie de cosas donde caen en el Espíritu, como le llaman, ¿cierto?, esas caídas, esos soplos, donde las personas se sacan la chaqueta y botan a las personas o soplan y la gente cae. Piensan, ahí está el Espíritu, esa iglesia está llena del Espíritu. Pero la verdad es que una iglesia llena del Espíritu es una iglesia llena de la palabra de Dios. Y esa acusación que nos hacen de que nosotros normalmente no le damos el lugar que le corresponde al Espíritu es absurda, porque si nosotros le damos lugar a la palabra, estamos dándole el lugar que corresponde al Espíritu. La trascendencia del Espíritu Santo es innegable en las Escrituras. De hecho, la palabra de Dios fue producto del soplo de Dios, el Espíritu Santo. Es decir, sin la obra del Espíritu sería imposible contar con la palabra de Dios tal como nos fue dada. Pedro lo dice muy claramente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podríamos comprender la palabra de Dios, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y quién es el maestro por excelencia? El Espíritu Santo. El apóstol Juan en Primera de Juan dice, vosotros tenéis la unción y no necesitan que nadie les enseñe, porque ustedes mismos tienen la unción, y está hablando del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo sería imposible conocer a Cristo, porque aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar, dice el Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sin el Espíritu Santo no podríamos nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sin el Espíritu Santo no seríamos convencidos de pecado y llevados al arrepentimiento, porque es el Espíritu Santo quien convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sin el Espíritu Santo no seríamos hijos de Dios, y ni siquiera sabríamos, ¿cierto? No nos daríamos cuenta, no tendríamos la evidencia, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de adopción que clama en nuestro corazón, Abba Padre. Sin el Espíritu Santo nuestras oraciones no llegarían al Padre adecuadamente, porque es el Espíritu quien intercede por nosotros con sonidos indecibles, con gemidos indecibles. Sin el Espíritu Santo no tendríamos poder para testificar de Cristo, porque le dijo el mismo Señor, quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin el Espíritu Santo ni siquiera seríamos hijos de Dios, porque es el Espíritu mismo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Sin el Espíritu Santo no poseeríamos dones para servir, porque el Espíritu a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, dice Pablo a los Corintios. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Podríamos seguir examinando textos bíblicos y mostrando la importancia y la trascendencia del Espíritu Santo. Nosotros creemos absolutamente que el Espíritu Santo es Dios. Nosotros creemos absolutamente que sin el Espíritu no existiría la iglesia. Nosotros sabemos absolutamente que sin el Espíritu no seríamos capaces de proclamar el Evangelio de Cristo. Nosotros sabemos eso, que somos impotentes sin el poder del Espíritu. Pero no para hacer un show en una iglesia, sino para someternos a las enseñanzas que el mismo Espíritu trae a través de la palabra. Por esta razón, cuando Jesús llegó a su última noche en la tierra, reunió a sus discípulos y los preparó en la intimidad para lo que había de suceder con Él y con la obra de Dios que trascendería el tiempo y el espacio. Recordemos que esto no iba a terminar en la cruz iba a ser la antesala de lo que iba a ocurrir posteriormente con la ascensión del Señor y entonces con el trabajo y la obra de Dios que se seguiría haciendo a través de su iglesia por medio de su Espíritu. En medio de un clima de pesimismo, confusión y tristeza en el cual se encontraban los discípulos en ese momento, Jesús les dijo que era necesario, es decir, imprescindible que Él se fuera. Esto porque debía cumplir perfectamente con la tarea que el Padre le encomendó, que era morir por aquellos que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo, para darles vida eterna, según Juan 17. Pero, juntamente con el hecho de que Él se fuera, Él enviaría a otro Consolador, que estaría con ellos para siempre. Y este Consolador, según los versículos específicos que nosotros estamos examinando, tenía 3 características al menos. Hay mucho más allí, pero solo 3 características nos vamos a centrar ahí. Y yo rogaré al Padre, versículo 26, nos ayudamos con él, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Yo rogaré al Padre, Dios dará otro Consolador. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Cuál es la primera característica? ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Los discípulos no sabían de esto, los discípulos no tenían la enseñanza respecto al Espíritu Santo que nosotros ahora tenemos claramente. Jesús les está diciendo, yo rogaré al Padre y Él os dará. Es decir, estaba diciendo que este Consolador procede del Padre. Eso es lo primero que le dice. El Consolador procede del Padre. Y esto tiene implicancias muy importantes. Porque será enviado por el Padre a petición del Hijo. Que proceda del Padre, por tanto, está diciendo que es un consolador de la misma especie que el Padre. Es decir, que es suficiente, que es sobrenatural, que es capaz, que tiene las características de aquel que lo envía. Porque brota de Él, porque procede de Él y el Padre lo enviará. Este Consolador entonces no es de esta tierra. Viene de lo alto, desciende de Dios. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús anima a los suyos con la promesa de que nunca carecerán de guía, de poder y de sustento espiritual. No se preocupen. No se preocupen, es verdad, yo tengo que ir, yo tengo que volver al Padre, como ya les he dicho, pero yo pediré al Padre y el Padre les dará, es decir, el Padre les concederá el hecho de que otro Consolador venga y pueda estar con ustedes. Les pueda guiar, les pueda conducir, los pueda fortalecer en momentos de debilidad, pueda colocar en su boca las palabras precisas cuando tengan que testificar. Tranquilos. Yo enviaré
a otro consolador. ¿Qué necesitaban los discípulos en ese contexto? Consuelo. Y yo pediré al Padre para que envíe otro consolador. Hechos capítulo 1. 40 días estuvo el Señor Jesucristo después de que resucitó con los discípulos, instruyéndoles, enseñándoles, versículo 1 en adelante. Y esto es lo que el Señor hizo. En el primer tratado, Teófilo, dice Lucas, refiriéndose a quien le dedica el escrito, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahí está refiriéndose al Evangelio de Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y ahí se está refiriendo específicamente a este texto. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ustedes todavía no pueden salir a testificar. Ustedes todavía no están capacitados para hacer la obra, para continuar la obra que yo inicié. Es necesario que ustedes esperen ¿hasta qué? Hasta que la promesa del Padre venga sobre ustedes. ¿Y cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo, el Consolador que Él iba a enviar. Capítulo 2, ahí está. En el día 50, 10 días después que el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos, ¿qué ocurre? Precisamente la promesa del Padre se hace palpable por medio de la venida del Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu Santo allí en ellos? ¿Qué es lo que produce? Produce denuedo, confianza, seguridad. Produce valor. Es decir, ya no tenían ningún temor. Es significativo que Pedro, que estaba escondido, que no quería saber nada, que había negado al Señor Jesucristo, que estaba escondido con los demás después, ¿cierto?, para que no lo arrestaran y correr la misma suerte que su maestro, es significativo que él mismo, ese mismo hombre, se ponga de pie frente a los mismos que colocaron en la cruz a Jesús y predique el Evangelio, sin ningún temor. ¿Qué es lo que había pasado? La promesa que Jesús había hecho aquí en Juan capítulo 14, versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto es lo que había cambiado la vida de estos hombres. ¿Por qué? Porque es un consolador sobrenatural. Porque se origina en el Padre, porque el Padre lo envía y entonces viene a cumplir una tarea específica con los discípulos y con la iglesia en general. Desde ahí en adelante estos hombres entendieron muchas cosas. Imagínense a Pedro, que no entendía una cantidad de cosas tremendas que Jesús enseñó durante su ministerio, y luego en su segunda predicación le dice a ellos, a esas personas que le estaba predicando, ustedes mataron al justo, al santo, al autor de la vida. ¿Y cómo Pedro sabía esas cosas? El Espíritu Santo le recordó todo lo que Jesús era. Le hizo una descripción cabal de quién era el Señor Jesucristo. Ahora Pedro podría decir con toda autoridad, yo conocí al justo, al santo, al autor de la vida. ¿Ven la diferencia? Antes recibieron instrucción, pero no tenían la comprensión. Ahora tienen la comprensión porque la promesa del Padre se había cumplido. Jesús había rogado al Padre y el Padre había enviado su Espíritu. Hermanos, qué maravilla. Si el Espíritu no hubiese venido, nosotros no tendríamos nada que hacer. No existiría la iglesia. Es un consolador poderoso. Es un consolador suficiente, es un consolador capaz, es un consolador que siempre nos conducirá por el camino recto. Nosotros nos paramos detrás de un púlpito, pero si el Espíritu Santo no usa esta palabra, nosotros no podemos hacer nada. Somos impotentes. Predicamos el Evangelio, pero si el Espíritu Santo no convence de pecado, de justicia y de juicio, no hay nada que hacer.
¿Ven cómo van acompañadas las dos cosas? El contenido del Evangelio, la persona y obra del Señor Jesucristo, en esencia, eso es lo que tenemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, pero el Espíritu Santo es el que compunge de corazón a esos hombres que estaban escuchando allí. Los convence, abre su comprensión y entonces ellos dicen, estamos en problema, necesitamos a alguien que venga para salvarnos. ¿Qué haremos, varones hermanos? ¿Qué haremos? Arrepentidos, dice Pedro. Pero ¿quién es el autor del arrepentimiento? El Espíritu Santo. Por eso, esto tiene que haber servido de aliento para ellos, aun cuando la comprensión todavía no era completa. Pero después de eso miraron hacia atrás, así como nosotros miramos atrás nuestra vida antes cuando estábamos perdidos, y ahora el Señor nos ha salvado y ha hecho un proceso de transformación maravilloso en nosotros. Proceso que todavía no se termina, por supuesto, pero vemos la diferencia, el cambio. Así también los discípulos mirarían hacia atrás y recordarían esa noche después. Y dirían, ¿se acuerdan cuando el Señor nos dijo que Él enviaría a otro consolador, que el Padre enviaría a otro consolador a petición de Él? Y ahora ya está acá. Y Él es el que nos capacita y nos ayuda en nuestra debilidad. La segunda característica que dice que va a tener ese consolador, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y eso es significativo, la palabra que ahí utiliza. Nosotros tenemos para otro una sola palabra en el español. Pero en el griego habían al menos dos palabras que se traducen en nuestro idioma de la misma manera. Una palabra es héteros, que significa diferente, y que describe otra cosa de una naturaleza completamente diferente. En Romanos 7, Pablo usó héteros para diferenciar la ley del pecado, versículo 23, de la ley de Dios, versículo 22. La ley del pecado no tiene nada que ver con la ley de Dios, son completamente opuestos. Y ahí utilizó la palabra héteros para decir son totalmente diferentes. La ley del pecado es una, la ley de Dios es otra. No hay ninguna asimilación entre esas dos. Pero esta no es la palabra que utiliza aquí el Señor Jesús, sino la palabra ayo. Y esta palabra se refiere específicamente a otra persona de la misma clase. A otra persona de la misma clase. Jesús está diciendo, yo les enviaré otro consolador de la misma clase que yo. Y está diciendo en otras palabras, el primer consolador soy yo. Y le enviaré otro, como yo. Alguien que puede tomar adecuadamente mi lugar entre ustedes es lo que está diciendo el Señor. Hermanos, cuánta bendición para los discípulos. Jesús podía estar con ellos allí y estaba limitado a un cuerpo humano, al tiempo y al espacio, pero este otro consolador no estaría limitado al tiempo y al espacio. Por ser el Espíritu de Dios. Y aquí había una diferencia notable, totalmente distinta. Y esta diferencia era lo que les daría una bendición mayor a ellos. Ya Jesús estaba cumpliendo perfectamente con el plan y propósito ideado por el Padre antes de la fundación del mundo. Ya estaba a punto de ir a la cruz, iba a morir por los pecadores perdidos para poder sacarle de la condición de perdición. Pero iba a ser el Espíritu Santo el que iba a aplicar esa obra de Cristo en el corazón. El que iba a sellar después a aquellos que iban a creer. Y el que iba a asegurar absolutamente una herencia eterna, como le dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3 y 14. Los iba a sellar, iba a ser la anticipación, iba a ser la porción que podían degustar en ese momento para que posteriormente pudiesen degustar toda la herencia espiritual que estaba reservada en los cielos para ellos. Esta es la obra del Espíritu. Por tanto, Jesús está diciendo, otro igual a mí, de la misma esencia, con las mismas características, con el mismo poder, con la misma autoridad, va a venir y va a estar con ustedes. Tratemos de imaginarnos esa noche. Los discípulos confundidos, no sabían qué pensar. Y entonces Jesús les dice, tranquilos, no se preocupen.
El otro Consolador va a venir y estará no solo con ustedes, sino estará en ustedes. No se pueden perder en el camino que ha sido trazado para ustedes. No se pueden desviar. Aún la persona más torpe no se desviará porque será el Espíritu el que los conducirá. Estará en ustedes. Este Espíritu es ajeno al mundo. El mundo no entiende esto. Se ríe, se burla de esto. Piensa que esto es un misticismo barato. El mundo no tiene comprensión de estas cosas. Y por eso el creyente es un pájaro raro dentro de una sociedad que no tiene comprensión de esta realidad. Pero el creyente tiene certeza absoluta de que el Espíritu mora en él. De que el Espíritu lo fortalece, lo anima, lo sostiene, lo levanta, lo corrige, lo amonesta. El Espíritu Santo es el que nos dice, mira, hiciste mal, pecaste contra un Dios santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de eso. El Espíritu Santo es el que al mismo tiempo nos dice, esta es la solución y nos lleva a mirar a la cruz otra vez. Nosotros entendemos estas cosas, pero el mundo no entiende esto. Eso dijo Jesús, versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Y este ver no implica solo un ver físico, ¿cierto? Porque es el Espíritu y no se iba a ver, sino un sentido de ver de comprensión espiritual. El mundo no tiene ojos espirituales para poder ver el Espíritu porque tampoco le conoce. Por eso es que cuando nosotros instruimos o cuando queremos instruir para que alguien se porte mejor porque está portándose mal y que no cree en el Señor es un absurdo, hermano. No tiene sentido. Tratamos de moralizar a alguien que no puede ser moralizado porque obviamente el Espíritu tiene que hacer una obra primeramente de regeneración en él. Nosotros decimos, ¿cómo puede vivir de esa manera? ¿Cómo no se da cuenta? No, nunca se va a dar cuenta hasta que la obra de Dios se haga en su vida. Porque no le ve ni le conoce. Pero, dice el Señor Jesucristo, vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque conocemos al Padre, al Hijo. Y obviamente el Espíritu Santo es el que corrobora eso en nuestro propio corazón. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto último es un sello de autenticidad. Estará en vosotros. Este Consolador que es de la misma especie del Señor Jesucristo, que tiene sus mismos atributos, este estará con ustedes. Eso era antes de la cruz. Para nosotros esto ya es un hecho. Ya no es una promesa, es una realidad. Desde el mismo momento en que una persona cree en el Señor Jesucristo, desde ese mismo momento el Espíritu Santo viene a morar en él. De hecho, el Espíritu viene antes, diría yo, en sentido cierto cronológico. Si lo pudiéramos dividir, porque es un hecho nada más, pero si lo pudiéramos dividir, el Espíritu Santo viene antes porque nos da una nueva naturaleza y entonces nos lleva al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Y se queda con nosotros y está en nosotros y nos conduce y nos da la fuerza que requerimos para enfrentar las situaciones más difíciles de la vida. Este Consolador viene del Padre y este Consolador es de la misma especie, de la misma naturaleza que el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar agrega una tercera descripción de este Consolador en el versículo 17. Le llama el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, de tal manera que es absolutamente confiable. Es aquel que revelaría la verdad a los suyos. Particularmente sería quien revelaría la palabra de Dios a los apóstoles tal como lo había revelado a los profetas. Capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez la misma descripción, ¿se fijan? Él os guiará a toda verdad, porque su naturaleza, su esencia es veraz.
De tal manera que todo lo que Él dice, todo lo que Él, en la forma en que guía es una certeza de que vamos por el camino correcto. Él lo guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. ¿Esta tiene una aplicación general para la iglesia? Sí, pero tiene una aplicación específica solo para los apóstoles de Jesucristo, en un sentido primario. Capítulo 2, versículo 10. Leamos del 6 al 10 porque para entender de qué está hablando el apóstol Pablo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, miren lo que dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué cosas específicamente? La doctrina apostólica. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El Señor condujo a todos los escritores bíblicos a escribir lo que el Padre había establecido que se escribiera. ¿Pero a través de qué? A través de la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el texto que leímos hace un rato en 2 de Pedro, versículo 21. Que el Espíritu Santo inspiró a los escritores, pero ¿cómo los inspiró? Los condujo, los guió, esa es la palabra que está diciendo. Los llevó a escribir exactamente lo que Dios quiso que escribiera, respetando su singularidad, su personalidad, como hemos visto en bibliología en la clase de la academia. Sin embargo, ellos escribieron exactamente lo que Dios quiso que dejaran escrito. Y eso significa que entonces los condujo a toda verdad. Hermanos, como dijimos al principio, sin el Espíritu no tendríamos estos 66 libros. No tendríamos ninguna guía, seríamos como ciegos en un mundo desastroso que está cada día destruyéndose a sí mismo. No sabríamos por dónde ir. Sin la palabra de Dios estaríamos perdidos. Y sin el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad, entonces lo más probable es que estaríamos creyendo y caminando por un camino de mentira. Pero Él es el Espíritu de verdad. Escuchamos todos los días una cantidad de noticias. Hermanos, ¿saben ustedes? La mayor parte de las noticias son falsas. Son tergiversadas. Pero vamos a la palabra y escuchamos la verdad absoluta. Y el Espíritu fue el que hizo eso. Hace unos días atrás, los medios nacionales reportaron, así en cada uno de ellos, digamos, era más o menos coincidente el título. Decía que en Argentina habían condenado a una mujer por besar a su novia o a su esposa en un andén del metro de Buenos Aires. Pero esa noticia era completamente falsa. Completamente falsa. Porque lo que había sucedido realmente es que estaban fumando en un lugar no habilitado para eso y fueron policías, un hombre y una mujer policía, a decirles que dejaran de fumar porque estaba prohibido por ley. Y entonces la mujer tomó del cabello a la mujer policía y la golpeó. Y la estaban condenando por resistirse a la autoridad y por maltrato de obra a la autoridad, lo que estaba dentro de la ley, pero no por besarse. Pero cómo los medios de comunicación tergiversan eso, le dan una interpretación totalmente absurda, una mentira pero flagrante. ¿Para qué? Para concientizar a la gente y para conducirles por un camino falso. Vivimos en un mundo de mentira.
Pero qué bueno es que el Señor nos ha dado su Espíritu, que es el Espíritu de verdad. Y entonces no nos equivocamos cuando vamos a la palabra, porque la palabra fue inspirada por este Espíritu. Entonces todo lo que la palabra dice es verdad. Yo puedo confiar plenamente en estos libros de las Escrituras. El mismo Espíritu es el que ilumina nuestra mente para poder entender lo que está diciendo la palabra. Sin Él no tendríamos ninguna otra posibilidad. Y es el Espíritu de verdad. Ahora intentemos pensar en lo que pasaba con los discípulos en ese momento. Ellos no sabían qué estaba sucediendo. Tenían muchas nociones, seguramente pensamientos se cruzaban en su cabeza y no sabían cómo actuar frente a lo que estaba ocurriendo. Sus sentimientos estaban complicados y entonces el Señor le dice, no se preocupen, yo voy a rogar al Padre para que les envíe otro consolador. Ese consolador es de la misma especie que yo, de la misma naturaleza, es poderoso, tiene autoridad, es glorioso. Ese consolador es también el Espíritu de verdad. Por tanto, cuando ustedes comprendan esto, va a ser cuando el Espíritu venga sobre ustedes y entonces van a ver las cosas en su dimensión correcta, van a interpretar adecuadamente todo lo que pasa, porque hermanos, saben ustedes, solo los lentes de las Escrituras son los que nos permiten ver las cosas como realmente son, no como la gente cree que son. Los lentes de las Escrituras disipan toda duda, son los colirios, ¿cierto?, que nos echan en los ojos para poder ver las cosas tal como son delante de los ojos de Dios. El hombre tergiversa absolutamente todo, el hombre engaña, el hombre seduce. La mentira es propia del enemigo de Dios, ¿verdad? Él es el padre de mentira. Pero el Espíritu es el Espíritu de verdad. Totalmente distinto. Y entonces nosotros tenemos la posibilidad de confiar absolutamente que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra con nosotros, este Consolador que está en nosotros, que mora en nosotros y que permanecerá en nosotros hasta el momento en que partamos a la presencia de Dios, Él nos dará fortaleza, guía, dirección y todo el tiempo estará ayudándonos a discernir las cosas adecuadamente para que no caigamos en la mentira. El Espíritu de verdad, el Espíritu que procede del Padre, el Espíritu que es de la misma naturaleza que Jesucristo. No necesitamos nada más que eso. Qué bueno es que el Señor siempre se preocupó por los suyos, hoy se sigue preocupando por los suyos. Hermanos, no necesitamos ver manifestaciones como mencionamos hace un rato que salen de toda lógica, de todo razonamiento, de sentido común, para poder saber que el Espíritu de verdad mora en nosotros y está con nosotros. Si la palabra de Dios realmente habita en nosotros, es porque el Espíritu Santo habita en nosotros también. Y eso es lo que necesitamos para vivir vidas victoriosas a pesar de los obstáculos que encontremos en el camino. Que el Señor nos ayude, que su Espíritu nos siga conduciendo a toda verdad, que es la palabra de Dios, y sigamos nosotros también dependiendo de Él para todo lo que hacemos, porque sin Él seríamos impotentes frente a un mundo que está en contra de la palabra de Dios, de los propósitos de Cristo, pero permaneceremos porque el Espíritu Santo está en su iglesia y la mueve según los propósitos de Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos, Señor, a través de esta narrativa histórica de los momentos cuando Jesús estaba con sus discípulos allí, cómo Él les fue consolando paso a paso hasta que finalmente les mostró el gran Consolador. Este maravilloso Espíritu Santo que procede de ti, Señor, para poder conducir y guiar a los tuyos a toda verdad. Para hacernos saber que no estamos solos en este mundo, y para darnos fortaleza en medio de nuestra debilidad. Sostenernos cuando las cosas vienen difíciles y alentar nuestro corazón y recordarnos una y otra vez que un día el Señor Jesucristo vendrá por los suyos para llevarnos a estar con Él para siempre.
Vendré otra vez es una frase corta, pero que tiene un significado maravilloso, porque es una certeza absoluta, porque fue inspirada también esa palabra por el Espíritu de verdad. Bendice a mis hermanos, Señor. Guía sus pasos, dale fuerza al que está debilitado, no solo física, sino también espiritual y emocionalmente. Tú solamente le puedes consolar y levantar, fortalecer y animar en todos los aspectos de su vida. Bendícele, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.